nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo el María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, quería hacer una prédica muy sencilla que sería casi, por supuesto que no, pero casi una reiteración, una insistencia de los conceptos que dábamos el domingo pasado, porque empezó la Cuaresma y queremos insistir por lo mismo que decíamos en los avisos, para ver si gracias a los esfuerzos por tener una Cuaresma un poco especial, hacer más esfuerzos para tratar de mejorar como católicos, sin duda, para tratar de mejorar como católicos. Todos tenemos que mejorar como católicos, todos tenemos fallas, entonces hacer un poquito más de esfuerzo en esta Cuaresma con la meta de que Dios nos ayude con su gracia para mejorar como católicos. Y lo repetimos también, un mes menos y empieza Semana Santa. Hoy es 5 de marzo y si no sabían, Semana Santa empieza el 2 de abril, ya no falta ni siquiera un mes. El 2 de abril es Domingo de Ramos, entonces tenemos menos de un mes para hacer muy poquitos esfuerzos, incluyendo si quieren la Semana Santa, por supuesto, para tratar de hacer una Cuaresma con su ayuda, con su gracia, una Cuaresma especial, una Cuaresma más intensa también, si se puede decir así. Las obras de Cuaresma, oración, ya lo saben, todo el año el católico tiene que rezar, en Cuaresma más, ejemplos y propuestas, venir a misa. Estas ciudades monstruosas, ya lo saben, y lo hemos dicho otros años, Bogotá es gigantesca, estas ciudades modernas monstruosas de grandes, hacen que el simple hecho de venir a misa, para la mayoría de los feligreses es un esfuerzo muy grande, de tiempo, de transporte, hasta de dinero, de cansancio, 2 horas para venir, 2 horas para volver, los que vivan en los extremos de Bosa o Soacha, los que vivan a veces en Suba o en otras ciudades, que sabemos que muchos de ustedes, y mis felicitaciones, vienen de otras ciudades inclusive para asistir a la Santa Misa. Entonces, en Cuaresma sería excelentísimo venir mucho más a misa entre semana. Y si me permiten la expresión, matarían así 2 pájaros de un solo tiro, porque por un lado, más oración, la Santa Misa es lo más importante que tenemos los católicos, y por el otro sacrificio, porque es un sacrificio muy grande venir a misa. Ahí tiene una excelentísima, tal vez la más excelente de todas, y el domingo pasado no se me ocurrió, aunque otros años les hemos dicho, tal vez la más excelente de todas las obras de oración por esta Cuaresma es venir mucho a la Santa Misa entre semana. Piensen, a ver en quién se decide hacer el esfuerzo, hasta económico y de cansancio, muchas misas entre semana. Excelentísima obra por la Cuaresma para tratar de ser un poco mejor como católicos. Y esas santas misas, y poder recibir la Santa Comunión, lo vamos a ver cuando estemos muertos, el premio inmenso que va a haber significado esos esfuerzos que hicieron tal vez durante la semana en Cuaresma y el resto del año por ir a misa y recibir la Santa Comunión. Recién cuando estemos muertos vamos a entender lo inmenso que ha significado o que significará para nuestras almas esas santas misas. Tal vez la salvación eterna inclusive. Tal vez si no hubiéramos hecho esos esfuerzos de misas entre semana, tal vez no nos hubiéramos salvado. Todo lo veremos después de muertos. Otra obra de oración, ya lo dijimos, pero lo repetimos, el Santo Rosario. Nunca nos vamos a cansar de insistir por el Santo Rosario. El Santo Rosario, lo saben, es la salvación eterna. El Santo Rosario es cada día, sin excepción, es la salvación eterna. Y hay fieles que no lo rezan cada día. Me animo a pensar, a desear, y no sé si soy ingenuo, creo que no, que la mayoría de los fieles sí lo rezan todos los días, y en eso los felicitamos. Pero siempre hay fieles, feligreses, que no lo rezan todavía, a pesar de tanta insistencia de los padres, que no lo rezan todos los días. Cuaresma, rezo todos los días el Santo Rosario. Y se acaba la Cuaresma y sigo, pero que sea el puntapié inicial, el envión inicial. Y si ya lo estoy rezando, que muchos sí lo rezan todos los días y nuestras felicitaciones, tal vez rezar 2 rosarios en Cuaresma. Puede ser también una excelentísima obra de oración. Y por último, los ejemplos que habíamos anotado en mis apuntes, el Vía Crucis, ya que ahora
en forma muy excepcional, nunca lo habíamos hecho. Va a haber 3 días de Via Crucis por semana. Repito, miércoles, jueves y viernes a las 3 de la tarde, venir al Via Crucis y quedarse en la Santa Misa. Miren qué hermosas obras de Cuaresma tal vez pueden decidir y ojalá hacer. Un punto aparte relacionado con la oración, pero es un punto aparte importantísimo, la confesión. La confesión. Cada uno sabe cómo está su conciencia. La Cuaresma, Semana Santa, es para confesarse muchas veces. Y algunos feligreses, pocos también, elogio de los colombianos, se confiesan muchísimo y muy bien, mis felicitaciones, pero no faltan feligreses, lo sabemos, que no se confiesan, que dejan meses y meses sin confesarse y a veces, algunos que otros, tal vez, no lo sé, años. Entonces la mayoría se confiesa mucho, otra vez felicitaciones, pero varios dejan meses sin la confesión. Entonces es un punto aparte, y un párrafo aparte y un punto importantísimo, la confesión. Si aquí me están escuchando uno o varios que no se confiesan hace meses, obra de Cuaresma, arreglo mis cuentas con Dios. La Semana Santa no me tiene que coger sin haberme, tengo que llegar ya confesado, no, me confieso en Semana Santa, no, llegar ya confesado, esta semana confiésense, como una obra de Cuaresma. Brevemente, también lo dijimos el domingo pasado, pero queremos volver a insistir. Este punto me parece muy importante e interesante considerar esas cosas en nuestros espíritus. ¿Por qué hacemos sacrificio, o deberíamos hacer sacrificio, los católicos? ¿Por qué, si yo soy católico, debo hacer sacrificio? ¿Por qué hacemos sacrificio, ayuno, etcétera, los católicos? ¿Por qué? Primero que nada, aclarar que no es un fin en sí mismo. Si yo hago sacrificio, si yo hago ayuno, que está muy bien, eso no es un fin en sí mismo. Eso es una acción que me lleva a otra cosa que es superior y que es el fin de hacer esos sacrificios. Primero que nada, lo dijimos y lo repetimos, la unión con Dios, nuestro Señor Jesucristo. Primero que nada. Dios, nuestro Señor Jesucristo, murió en la cruz. Yo no puedo no hacer algún tipo de sacrificio. Si no, lo dijimos y lo repetimos, mi catolicismo es una mentira. Si yo no hago sacrificio nunca, mi catolicismo es una mentira. Algunos harán más, otros menos, pero no puede haber un católico que no haga sacrificio. Dios, nuestro Señor Jesucristo, murió en la cruz, la misa es la cruz, es el sacrificio de la cruz, el catolicismo es la religión del sacrificio, y yo debo hacer en unión con Dios, en la cruz, sacrificio. Y de allí nace el amor también a Dios, como frutos de esos sacrificios. No hay verdadero catolicismo sin hacer sacrificio. Unos harán más, y felicitaciones, otros menos, pero no puede haber un católico que no haga sacrificio. En tercer lugar, es precepto, es un precepto, es una obligación. Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice que es, atención, lo dijimos y lo repetimos, es para evitar la condenación eterna. No es una cuestión de menor importancia, es para evitar la condenación eterna. Hay que hacer sacrificio. Lo dice Dios, nuestro Señor Jesucristo, en San Lucas: si no hacéis penitencia, en el sentido de sacrificio, en sentido amplio, también es el arrepentimiento de los pecados, pero sin duda abarca hacer sacrificio. Si no hacéis sacrificio, lo decimos así, todos igualmente pereceréis, os condenaréis. O sea, es un precepto de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para evitar la condenación. Volvemos a decir, algunos harán más y otros menos, sí, eso es muy variado, pero no puedo ser un católico que no hace sacrificio. El siguiente punto es para pagar por mis pecados. Yo tengo que pagar por mis pecados, y si no pago aquí, ojalá todos los que nos estamos escuchando nos podamos salvar. Si yo no pago aquí, indefectiblemente voy a pagar después. Y el castigo, ojalá nos podamos salvar todos, y el castigo más suave, lo dijimos, del purgatorio es miles de veces
peor que la peor tribulación aquí. Entonces, hay que tratar de pagar aquí. Tengo que pagar por mis pecados. Hay que pagar aquí, hacer sacrificio. En quinto lugar, los malos impulsos de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos, por el pecado original y por los pecados que hacen o hacemos las personas, se empeoran en cuanto a los malos impulsos que padecemos. Nosotros tenemos malos impulsos en nuestros cuerpos. Para que esos malos impulsos disminuyan, para que esos malos impulsos puedan ser dominados un poco más, yo tengo que hacer sacrificio. El sacrificio es utilísimo para dominar en algo los malos impulsos que padecemos. Una de las oraciones de la liturgia, siempre la liturgia enseña tanto, anoxis voluptatibus, de las malas voluptuosidades, y la palabra voluptuosidades en español hace alusión a la lujuria también, lo sabemos, de las malas noxis, de las dañinas. Anoxis voluptatibus temperemus, que seamos disminuidos, que dominemos las voluptuosidades, los malos impulsos, dice la liturgia católica, y miles de ejemplos más. Ya que estamos hablando de la liturgia, ya que muchos tienen sus misales, y entre paréntesis va a llegar una nueva edición de los misales, usen cada día de Cuaresma tiene una misa distinta, lean lo que dicen esas oraciones. Casi todas, durante 40 días, hacen alusión al sacrificio o al ayuno y qué frutos obtengo. Hay una enseñanza de 40 días casi, podemos decir, sobre los buenos frutos que produce hacer sacrificio y ayuno. Empiecen a ojear sus misales. Es interesantísimo, interesantísimo hacer ese ejercicio. Eleva nuestras almas. El que hace sacrificio tiene un alma que se eleva un poquito más, que queda algo más despegada de esta tierra. Es otro de los frutos de hacer sacrificio. Otro, el punto sexto en mis apuntes. Yo consigo la conversión de otros. Haciendo sacrificio, yo consigo la conversión de otros. Empezando por los seres queridos. La caridad me pide que primero me preocupe de mis seres queridos. Mi esposo, si anda mal, hago sacrificio por él. Mi hijo, si anda mal, descarriado, hago sacrificio por él. Mi hija, si anda mal, hago sacrificio por ella. ¿Por qué hacemos sacrificio los católicos? Miren cuántos motivos. El punto 7, que yo tengo en mi apunte. Evitar, esto también es interesantísimo, evitar y alejar los castigos de Dios, incluso en esta vida. Las personas que hacen sacrificio, muchas veces se salvan, entre comillas, de recibir un castigo de Dios. Dios muchas veces, o nosotros logramos evitar los castigos que merecemos haciendo sacrificio. El ejemplo más patente y más impresionante en la Sagrada Escritura es la ciudad. Dios castiga no solamente las personas en esta vida, sino a veces los países y las ciudades. Y a veces Dios ha destruido ciudades enteras, lo sabemos, por los pecados. Y hacer sacrificio puede conseguir que yo evite un castigo sobre mí, sobre mi familia o sobre una ciudad y un país. Nínive, los que lean la Sagrada Escritura saben, estaba condenada a ser destruida y todos hicieron sacrificio del rey y no recibieron el castigo. Eso también puede pasar a nivel personal, ¿eh? Entonces, a ser conscientes que le debemos mucho a Dios, que nuestros pecados ofenden mucho a Dios, que tal vez estás flotando una espada de Damocles, como se dice, en la cabeza nuestra lista para caer, y si uno hace sacrificio, se pueden evitar los castigos, incluso en esta vida. Y por supuesto la otra, porque me puede conseguir la salvación eterna, hacer sacrificio. Los premios también. Hacer sacrificio me consigue muchos premios ante Dios. San Pedro de Alcántara, lo dijimos y lo repetimos, se le apareció Santa Teresa de Jesús y le hizo notar cuantísimo premio le valió en el cielo ese tantísimo sacrificio que él hizo en esta vida. Debe ser como pocos santos. Lean si consiguen una vida de él. Es impresionante la cantidad
de sacrificio que hacía San Pedro de Alcántara, los premios. Voy a tener premios en otra vida. E inclusive, y termino con eso, esta reseña, un poco repetir lo que ya les enseñé, salud corporal, y está en la liturgia. Revisen sus misales, revisen, son 40 misas distintas en Cuaresma. Lean lo que dicen esas oraciones en la misa. En muchas de esas misas, la Santa Iglesia Católica ha querido hacer notar que obtengo salud en mi cuerpo, inclusive gracias a hacer sacrificio y ayuno. Y ya casi terminando, algunos tips, me disculpan la expresión, prácticos. Les proponíamos para hacer sacrificio en Cuaresma tal vez de lunes a viernes, decíamos, como una propuesta. Hagan el propósito, algo más sencillo, pero que quieren hacer eso y traten de cumplirlo. Casi no cenar. Es muy fácil para cualquiera de nosotros, en nuestras propias casas, por ser Cuaresma, tal vez de lunes a viernes y descansar, decíamos, sábado y domingo, casi no cenar. Tomar una cosa de nada a la noche, tal vez tan solo algo líquido, no tomar ni siquiera una galletita a la noche. Todo, de lunes a viernes, tal vez, tomar algo líquido a la noche. Un sacrificio muy fácil de hacer. Estoy en mi propia casa. Alguien me preguntó, padre, me tocó un compromiso social, una reunión familiar. Me propuse hacer eso y tuve un cumpleaños el miércoles. Y bueno, pueden ser, hagan un propósito que mientras estoy en mi casa, en mi propia casa, casi no ceno. Y si tengo un compromiso familiar, bueno, ahí tomaré o comeré lo que ofrezcan. Pero si estoy en mi casa, le dicen a Dios, casi no ceno. Harán la excepción por un compromiso, no hay problema. Todos los viernes de Cuaresma, lo repetimos, nada de carne ni pollo. La gente a veces duda del pollo, ni pollo. También les dijimos para hacer sacrificio de dar limosna, hay que dar más limosna en Cuaresma. Regalar 2 mercados, le propusimos por familia, antes de Semana Santa. Y si estoy pobre, no, obviamente no se hagan problemas, pero el que pueda, regalar 2 mercados antes de que llegue la Semana Santa. Y me han preguntado también, porque yo dije, tratemos de privilegiar a las familias numerosas. Tratemos de privilegiar y de premiar a las familias que tengan muchos niños y a esas les regalemos. Y alguien me dijo, no, porque yo conozco un pobre que está muy pobre, ¿será que? Por supuesto que también, es un consejo, no es que tenga que ser sí o sí. Cualquier pobre le regala un mercado. Pero si puedo y si conozco, voy a premiar a la familia numerosa. Los católicos odiamos y debemos odiar la anticoncepción y la planificación y el aborto, y amamos y buscamos y fomentamos y vamos a tener, nuestros fieles, muchísimos niños, como hace un verdadero católico, nada de anticoncepción, familias bien numerosas. Y mientras tanto, si conozco de casualidad una familia pobre que tenga muchos niñitos, con más razón, como una felicitación por tener muchos niños. Así debemos ser. Y si hay otro muy necesitado, se lo doy al otro. No hay ningún problema, aunque no tenga niños. No hay ningún problema. Pero para el caso que tengan una familia conocida con muchos niños, que estén un poquito pobres, los felicito regalándole un buen mercado. Para concluir, casi en forma abrupta y rápida y breve, como a veces lo hacemos, todas estas obras de Cuaresma, lo dijimos y lo repetimos, tienen que estar envueltas por la caridad. Y si no, no sirve. Como decía San Pablo, justo el domingo previo a la Cuaresma, si yo entregara mi cuerpo a las llamas para que arda, si yo diera todas mis riquezas en comida para los pobres, casualmente lo que decíamos, si tuviera tanta fe que fuera capaz de correr un monte de un lugar a otro, y no tuviera caridad, de nada me aprovecharía. Todo lo que hemos propuesto tiene que estar envuelto en la caridad hacia el prójimo. Vale decir, si no tengo caridad y todos fallamos, y todos pecamos, y todos somos imperfectos, voy a hacer estas obras, pero toda mi vida en Cuaresma, y ojalá después, y con mayor razón después, va a estar envuelta en el punto de que voy a ser más caritativo, amable con el prójimo. En esta Cuaresma voy a hacer esas acciones, pero además, empezando por el entorno familiar, que es el más cercano. Voy a ser papá, mamá, hijos, hermanos, más caritativo, más agradable, más amable
más bondadoso con mis seres queridos y con toda otra persona. Todos fallamos muchas veces contra la caridad, que el mal genio, que está de mal humor, que estamos cansados y no tenemos delicadeza. Entonces todos fallamos las peleas familiares, todos fallamos en la caridad. Entonces todo lo dicho tiene que estar envuelto en Cuaresma por la caridad. Y si no, no sirve. Entonces a ser caritativos por un lado y a corregirnos en nuestras fallas de caridad por el otro. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.